Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos con una mesa de astrólogos maravillosos, camino al Congreso Almas de Astrología que se va a realizar en Palma de Mallorca, la isla de las palmeras. ¿Cómo están mis queridos astrólogos? Mónica, Álvaro y Enzo. Bien, bien, bien. La verdad que muy contenta. Bueno, va a ser una experiencia maravillosa, así que bueno, me siento muy honrada de participar. Yo por mi parte feliz también de estar presente, transmitiendo, siento yo, el mensaje decodificado de la astrología, sobre todo y principalmente para que sirva como herramienta de desarrollo personal, así que feliz de estar acá también. Qué Enzo. bueno, qué bueno. Yo muy contento, Úrsula, en tu compañía y en compañía de estos colegas maravillosos que van a estar con nosotros en el Congreso, en la tercera edición del Congreso Almas, los días 3, 4 y 5 de octubre de este año y tener el honor de recibirlos, ¿no? Por primera vez como ponentes, ¿no? En este evento, ¿no? En el evento de Almas. Y bueno, muy feliz de esta mesa, que vamos a tratar un tema también, un tema muy provechoso para todas las personas que nos están viendo y que nos escuchan, como son las dinámicas del inconsciente a través de la carta natal y esa conexión que tiene con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Tremendos planetas que nos cambian la vida, porque esos son los grandes tránsitos, cuando nos tocan los planetas, cruzan una casa. Yo creo que esos planetas son los que nos traen las experiencias más significativas, son los Así- contactos y los cambios de casa de los planetas transpersonales. ¿Alguien que quiera comenzar con una anécdota con algún planeta transpersonal que le haya hecho un contacto y que sea muy Urano, Plutón o Neptuno, que son los tres que vamos a abordar en esta mm. discusión? Si querés empiezo yo, Sí, Úrsula. dale, Mónica. Cuento algo de mi vida personal. Mis padres eran artistas y en mi casa había muchos cambios. Yo nací en un lugar muy, muy lindo de la ciudad de Buenos Aires, en una especie de petit palacete, ¿no? Todo hermoso, ¿no? Que duró hasta los 7 años. Después nos fuimos a vivir a Montevideo, a Uruguay, y durante meses viví entre cajas. ¿Dónde tengo yo Urano? En mi casa 2. Grandes cambios a nivel económico siempre en mi familia. Como buenos artistas, cuando había dinero era como la gran vida y cuando no había era un desastre. Entonces, ese fue todo un camino porque en mi familia el tema de la música, del arte, siempre fue muy importante. Y la verdad que yo me di cuenta que la astrología era un bichito que mi padre había sembrado contándome historias, algo que te fascina a vos y que vos sabés tanto, Úrsula, que es la mitología griega. Él cuando iba yo a dormir, él me contaba sobre los viajes de Apolo, me hablaba de Afrodita, en fin, así me iba a dormir. Yo digo que inconscientemente me fue sembrando la semilla para que yo después estudiara astrología cuando en mi casa nada que ver con la astrología. Bueno, finalmente estudié muchos años, tuve muchos maestros y claro, Urano en 2 es justamente, mi recurso es Urano y Urano es el planeta de la astrología. Entonces, más allá que la casa 2 es eh, tu autoafirmación, representa eso, ¿no? Imagínense, con Urano en 2 en la primera parte de mi vida, la inestabilidad económica fue algo impresionante. Hasta que, bueno, mágicamente pude encontrar que mi camino era ese, ¿no? El generar ingresos, ganar dinero a través de la astrología y de esa forma también adquirir autoconfianza en mí misma, autovaloración personal, etcétera. Buenísimo. Es ¿Y tú, Bueno, así. Álvaro?
En mi caso, una anécdota bien simpática, tiene que ver con Neptuno. Neptuno ingresando en el año 2010, últimos estertores de Acuario para ingresar luego a Piscis, ¿no? Y en mi caso entra en casa 5 que me gusta siempre hablar de esta experiencia creadora, lo auténtico, es la casa de Leo, que tiene que ver con empezar a sembrar también una semilla que no estaba presente en mí bajo ningún punto de vista. En aquellos años yo me desarrollaba lo que es mi profesión, soy arquitecto de profesión, muy racional, bueno, sigo siéndolo bastante, pero la semilla reflexiva, que es un concepto altamente neptuniano, como mencionaban también desde la mitología, recordemos que la forma que se tiene de asesinar a la medusa es a través del escudo que genera una reflexión, de ahí viene un poco el concepto de ingresar en mí. Este año 2010, que bueno, algunos sabrán, Úrsula lo tendrá muy claro, ¿qué pasa el 2010? Terremoto en En Chile, Chile. y el Y terremoto maremoto. llegó, terremoto, maremoto, y a mí Neptuno me es agarró. Júpiter en Piscis. Claro. Exacto, imagínate que en mi caso, coincidiendo con el retorno de Saturno, o sea, tenía pero todo el póker completo. ¿Y qué es lo que sucede? Una amiga que me vio un poco devastado en ese minuto porque se había disuelto todo en mi vida, había perdido mi casa, había perdido mi trabajo justo a la semana siguiente, me lanza a la semilla de ingresar a charlas cabalistas. Entonces yo primero, con una clara manifestación de renegar aquello, le digo, esta religión, ¿en qué me estás metiendo? Le digo, no, no es religión, pero experimenta primero y después ves cómo te sientes. La experimentación también, otra palabra profundamente neptuniana. Bueno, voy bastante a regañadientes a estudiar Kabbalah, me quedé ahí, año 2010, me gustó y a fines de ese año, y ya todo el 2011, se genera una anécdota que tengo muy en mi mente y que marca un poco mi camino posterior, que es que esta amiga que estaba acompañándome al Centro de Estudios Cabalistas el año 2010, de repente ve un afiche, yo le llamo panfleto acá en Chile, un afiche en este centro de estudios y dice, mira, aquí van clases de astrología. Y yo digo, ¿tú de verdad, en serio, tú crees en eso? Me dice, mira, no lo sé, pero ya estamos acá. Ingreso a estudiar astrología por escéptico, racional, para comprobar lo errado que era la herramienta. Y aquí estoy, 11 años después. Creo que en mi casa 5 generó la semilla de encontrar ese lugar de autenticidad que probablemente yacía en mí, de que vamos a estar tocando temas de inconscientes colectivos, y de ahí se empieza a crear también esa nueva faceta mía que me acompaña hasta el día de hoy. Wow. Bien. Y tú, Bueno, yo Enzo, tengo tienes muchas que contar una con experiencias. Plutón, porque tú eres Escorpio. Yo tengo, wow, bueno, con Plutón tengo mis historias, sí, tengo historias bastante marcadas. La de Plutón, por ejemplo, que noté de inmediato que impactó en mi vida fue la llegada de Plutón a mi medio cielo. En el momento que entra Plutón a mi medio cielo, son los años que mueren mis padres. Primero mi madre, en el primer contacto de Plutón medio cielo. Ahí también comprobaba yo la teoría del eje 10-4-4-10 en relación en el campo astrogenealógico con el territorio, el terreno de los padres, ¿no? Y la gran transformación que eso creó en mí, la inflexión que crea siempre Plutón cuando está tocando un ángulo tan importante o un eje tan importante, y en este caso es precisamente toda la metamorfosis que se produce en mí, producto del desprendimiento físico, ¿no? De mis padres de este plano. Y que fueron eventos continuos, ¿no? Primero mi madre y luego 1 año y 10 meses después mi padre. Y todo eso estuvo en el periodo del inicio de Plutón, en esa transición del medio cielo y el comienzo de la casa 10. O sea, Plutón para mí siempre, a ver, yo tengo Plutón en casa 7, ¿no? Y aquí es importante recordar que así como todos los planetas que tenemos en la carta natal, pero sobre todo los planetas transpersonales, es importante que en el recorrido que van haciendo, en el tránsito, en nuestro mapa, tenemos que siempre reconocer y recordar de dónde vienen, o sea, de cuál es su núcleo, ¿no? Su punto de partida.
Si, por ejemplo, decía Mónica, ella tiene Urano en casa 2. Aunque Urano ella lo tenga, por ejemplo, en casa 11, siempre, aunque Urano esté transitando en la 11, va a tener un contenido, va a tener una información consigo, como si se La llevara una mochila. mochila La de mochila. la casa 2 a la casa 11. Entonces, en los temas míos, tanto con Urano como con Plutón, que yo los tengo de nacimiento en casa 7, han sido bastante dramáticos y trascendentales con todo lo relacionado a las 7 en los diferentes movimientos que se han ido generando en mi mapa. Pero también quería comentar, yo nací con Neptuno en casa 9 y ese Neptuno casa 9, la primera tanda de mi vida, porque es un Neptuno que estaba al inicio, ¿no? Al inicio de la novena, digamos que estuvo 11 12 años. Los primeros 11 12 años de mi infancia, de mi vida, lo viví muy Neptuno Casa 9 y sí, colegio de monjas, la religión a tope, fui monaguillo, tenía, bueno, casi que el Inmaculado Enzo, ¿no? O sea, con el Neptuno en la 9, casi que me vuelvo santo, casi que hablaba con la Virgen y con Dios. Y luego viene la transición tan importante, el ingreso de Neptuno nuevamente a mi medio cielo, y aparece la magia a los 13 años de edad, la astrología. Comienzo a tomar clases de astrología a los 13 años, con ese ingreso de Neptuno en el medio cielo, nuevamente el medio cielo, ¿no? Nuevamente importante, nuevamente un planeta transpersonal. ¿Y cómo viene ese cambio, ese giro, esa salida de lo que va disolviendo Neptuno en mi casa 9 para luego llevarme a un proceso de mi casa 10 que también me generó una transición inicialmente de confusión, la confusión de lo que yo creía o las expectativas que podían tener sobre mí a lo que mi destino, mi vocación, mejor dicho, mi vocación como destino se comienza a vislumbrar a partir de ese momento. Bueno, yo tengo varias, pero tampoco quiero latearlos, pero tengo que compartir unas dos. Yo tengo la Por casa 7 en supuesto. Acuario y cuando Urano ingresó en Acuario en mi casa 7, conocí a mi pareja, que es ascendente Acuario. ¿Sí? Apenas entró, claro, estaba en su signo. Urano entrando en Acuario en la casa 7. Conozco a mi pareja a través de un amigo y cuando un par de años después ingresa Júpiter en Acuario y se une con Urano, mi pareja es Sagitario, de signo solar, Acuario ascendente. Cuando se une Júpiter con Urano en mi caso 7, nos casamos en 2 semanas. O sea, fue De golpe. inesperado, porque yo tampoco Ucraniano. teníamos planeado casarnos. O sea, yo dije, me voy a vivir a Canadá, me voy a ir a estudiar, te vienes conmigo, te quedas. Ahí estaba en Chile, Álvaro, hasta el 2010. Y me dice, me voy contigo. Ok, te apadrino, nos casamos. ¿Qué? Sí, pero es para hacer los trámites, porque yo no me voy a casar para ser la esposa ejemplar, no me interesa, es para hacer los trámites y viajemos. Así que fuimos a pedir hora y nos dieron hora a las 2 semanas. Yo casi me di un infarto porque dije, ¿qué? 2 semanas voy a estar casada, no. Le conté a mis amigos, no me creían. Y finalmente nos casamos, hicimos los trámites, ¡pum! Y me lo traje de viaje. O sea, realmente fue muy Urano, Júpiter, pero además coincide mucho con el ascendente y con el signo solar. Y después, cuando ingresó en la casa 9 ese Urano, claro, aparecieron, yo tengo Quirón en la casa 9. Cuando Urano entró a la casa 9 y conectó con Quirón, empezaron a aparecer desde el extranjero una cantidad de terapeutas, ¿sí? Que me contactaban para hacer live. Oye, yo soy psicóloga, yo soy terapeuta de no sé qué, yo soy terapeuta de no sé cuánto. Yo decía, pero qué impresionante, todos terapeutas de afuera. Y ese tránsito fue espectacular porque representó empezar a tener y a cultivar amistades afuera y larga distancia, que de hecho después pude conocer en persona después de varios años de cultivar la amistad en línea. Sí, pudimos conocernos después en persona. Entonces, sí son experiencias, los transpersonales em, generan hitos en nuestras vidas. Yo recuerdo que hace 2 años planifiqué un viaje con gente que es seguidora de la astrología, justamente cuando
Urano y Júpiter hicieron una conjunción en Tauro. Esto fue en mi casa 9. Yo dije, ese día comienza el viaje. Lo planifiqué para ese día de la conjunción. Hasta el día de hoy, ese grupo que armamos, que se conocieron en Grecia, siguen viajando juntos. Yo dije, bueno, esa es la conjunción de Urano-Júpiter porque ese día ustedes se conocieron y siguen Qué bueno. viajando. Y ahora están planificando otro viaje. En ese viaje yo no, en esos viajes que han hecho, yo no he podido ir, pero siguen viajando juntos. Entonces, muy potente. Qué bueno. Maravilla, ¿eh? Me llamó la atención sus historias, sobre todo me quedé ahí dando vueltas, una historia que contaba Enzo recién, entendí bien, pero a los 9 años empiezas a estudiar astrología. 13 años. 13, igual, o sea, a los 13 años yo estaba haciendo el intercambio entre algunos juguetes infantiles y ya un poco entrando en esta adolescencia, y Enzo está estudiando astrología. ¿Cómo llega eso tan rápidamente a tu vida? ¿Había alguien cercano que manejaba el idioma? Porque dentro de mi ámbito y sobre todo un poco entendiendo que mi crianza también fue muy ligada a la religión, al catolicismo, y convengamos que estas prácticas muchas veces me topé con personas que cuando se enteraron que yo empezaba a estudiar astrología, casi era la reencarnación de Belcebú, digámoslo así, por el catolicismo versus la astrología. Sí, interesante, ¿no? Qué bueno eso. Mira, a ver, yo tenía, bueno, tengo historias y anécdotas de todo eso, ¿no? Pero lo que siempre recuerdo, cosas que recuerdo así como si las viviera, las hubiese vivido hace un año, es que tendría yo 6, 7 años, no más, no más. Un día, yo tengo una hermana que es mucho mayor que yo, ¿no? Es prácticamente 14 años mayor que yo. Y por supuesto, mi hermana ya, ya había cursado, estaba ya terminando prácticamente el bachillerato cuando ya había terminado cuando yo tenía esa edad, ya estaba en la universidad. Y en casa había una colección de libros, de enciclopedias, una enciclopedia muy famosa, que tenía todas las ramas científicas. Y el niñito de 6 años viene y de 28 tomos que habían allí, el niñito de 6 años toma el de astronomía. Astronomía, había oceanografía, biología, arqueología, biología marina, había de todo, antropología, había de todo. Yo tomo astronomía. Abro el libro, me tiro en el piso con el libro abierto y comienzo a ver las nebulosas. Y comienzo a ver y estoy ahí, pero fascinado. No había pasado más de 5 o 6 minutos, viene mi madre y me quita el libro. ¡Ame! Porque, claro, ella después me contaba, es que yo pensé que hace un niño de 6 años, con una enciclopedia tan cara, yo dije, la va a rayar, la va a Vamos destruir. allá. Digo, mamá, Claro. yo estaba era embelesado viendo esas bellezas, esas fotografías de la NASA, del libro que estaba. O sea, ese yo creo que fue mi primer contacto ya Mm, directamente de la información. 6 años, ¿eh? 6 años. wow. Y También luego, puede, claro, eso también se podría traducir como un evento uraniano, ¿no? Porque de total, golpe hubo un chispazo de conciencia que se te iluminó la mente total, y dijiste, wow, aparte Urano también, los planetas, la astronomía, total, total, Mónica. ¿no? Mónica, y sin saber nada de mitología, yo recuerdo también un evento, 10 años tenía, ese lo recuerdo claro. Habíamos ganado un partido de fútbol, estábamos jugando un infantil y yo veo, era de noche ya, veo el planeta más luminoso que estaba allí, que en ese momento era Júpiter. Yo sabía que era Júpiter y le digo, gracias Júpiter. Qué bueno. Agradeciendo, imagínate, agradeciendo a Júpiter la victoria y resulta que yo tengo a Júpiter en la casa 10. Entonces, pero te hablo de las sincronicidades y de las conexiones en función con la astrología, ¿no? Desde que yo era un niño. Qué bueno. Buenísimo. Qué Bueno, bueno. no sé si hablamos de un poquito de los transpersonales ahora, cómo están posicionados en el cielo. Por ejemplo, en estos momentos hay un sextil de Urano con Neptuno.
en el signo de Aries y Géminis. ¿Cómo creen ustedes que podríamos aprovechar ese sextil? Qué Bueno, un interesante. poco a través del arte, ¿no? O bueno, de la sanación, como hacer algo diferente que se conecte con tu sueño. Aparte, bueno, como estamos con Saturno retrógrado y Neptuno retrógrado, esta conjunción está hablando de sembrar una semilla con respecto a un sueño. Y Urano, que es el despertador, nos puede traer esa posibilidad de decir, bueno, animate, hacé algo diferente de lo que venías haciendo todos los días. Conectate con ese sueño, comunica algo, ¿no? Sol, Mercurio retrógrado en Leo, comunica algo diferente que esté ligado con tu alma, Neptuno, ¿no? Me parece que podría esa ser una salida. De lo contrario, eh, es seguir boyando en el nivel bajo de Neptuno, de la depresión, de la angustia, ¿no? Me parece que todos tenemos ahora una oportunidad de hacer esos cambios que sabemos que el 2026 va a ser un nuevo planeta. Y este es el mes para hacerlo, ¿no? Agosto de alguna manera representa lo que vamos a vivir en el 2026. Así que este tránsito Urano sextil Neptuno-Saturno me parece que está bueno para que nos tomemos en serio ese cambio, ¿no? Maravilla, yo quiero aportar también en ese, voy por la misma línea. Em, Urano a mí me gusta muchas veces aterrizarlo y explicarlo cuando estoy con mis queridos estudiantes que tiene que ver con esa chispa genuina y sagrada que yace dentro de cada uno, esa genialidad que está dentro de cada quien y que únicamente podremos acceder a ella cuando de verdad nos preguntamos qué es lo que me hace especial, qué es lo que me hace único. Y para eso es muy importante algo que también se está vislumbrando en la actualidad, que tiene que ver con esta natural tendencia en la actualidad a observar el cómo lo hace el otro, cómo lo hace el reel, el otro, en la red social, y empiezo a imitar y sin querer lo estoy descuidando o desconociendo ese potencial de genialidad que ya sentí. Convengamos que Urano, el gran creador, este torbellino que irrumpe, tiene también características de ser la chispa creadora, el regente de Acuario. Y muchas veces repito la frase de que para innovar hay que estar dispuesto a fallar. Entonces, en este minuto, con Urano, en ese sextil a Neptuno, como bien decía maravillosamente Mónica, este es como año 2025, una vista previa del 2026 que ya viene el nuevo planeta. O sea, siento yo que las cosas que han tenido que darse para que coincidan tan cercanamente los transpersonales en cambio de signo, es que estamos hablando de un tiempo especial. Y ese mismo Urano, ¿y por qué citaba el tema de las redes? Porque, bueno, Urano en Géminis, la última vez que estuvo, 1941, tuvo que ver también con la utilización de Urano y Géminis, muchas estrategias de mercadeo, marketing, propaganda. Ya recordarán el caso de Goebbels con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema es cómo utilizamos la herramienta, pero ahí el peligro yace, a mi juicio, como bien decía Mónica, en aprovechar la oportunidad para conectar con lo que te hace único, especial y genial, y desde ahí proponer efectivamente esta conexión más pura con ese Neptuno. Y ese Neptuno que está en Aries, que nos empieza a dar un empujón para que seamos nosotros finalmente los que elijamos esa resonancia que antes estuvimos siendo inspirados tanto tiempo. Entonces lo veo como es un sextil, es una linda oportunidad para tomárselo bien en serio. Mm. Enzo, ¿cómo lo ves tú, ese sextil? Yo también concuerdo con tanto con Mónica como con Álvaro. A ver, primero que un sextil es un aspecto dinámico, es un aspecto creativo. Los sextiles nos ayudan a estimular la creatividad. Y en este caso estamos hablando de un sextil transpersonal, obviamente, porque son dos planetas conectados en función de los transpersonales que ayudan a lo colectivo, ¿no? A conectar o poder hacer quizás como una especie de integración de aquello que está en el inconsciente y se puede traducir o se puede llevar a un lenguaje, en especial, como comentaba Mónica, a través del arte. En este momento, toda persona que comience a plasmar
artísticamente imágenes, símbolos, puede ser producto de esa fuerza, de esa energía que está proyectando la combinación de Urano y Neptuno. También lo que he notado en este tiempo son las repetidas situaciones que están teniendo muchas personas con Mm, sueños premonitorios. Mm, ¿Qué ocurre? En un efecto colectivo, social, ¿no? Macro de Neptuno con Urano, se puede expandir, se puede generar esas ráfagos, esos relámpagos, bien sean iniciáticos de muchas personas hacia temas místicos, pero también manifestaciones o revelaciones a través de sueños, a través de experiencias lúcidas, o por cierto, también podríamos hablar aquí de experiencias que tienen que ver con visualizaciones que tienen las personas. O sea, Urano-Neptuno ayuda mucho en esa conexión a tener este tipo de manifestaciones o experiencias, pero lo hablamos en un marco más colectivo, ¿no? Y también lo que mencionaba Álvaro, la repetición de Urano-Géminis después del ciclo de los años 40, que eso lo habíamos dialogado en una primera mesa también junto a otros dos colegas. El caso de la mm. propaganda de guerra que hubo en esos años, mm, esta vez cómo se aplica, ¿no? En la utilización también de la información desde un campo completamente más cuántico, donde existe algo que se denomina IA, ¿no? La inteligencia artificial. O sea, cómo está influyendo todo esto también con la imaginación o con el imaginario colectivo, ¿no? Que ahí lo plantea Neptuno. Y también, ¿qué nos puede traer como adelanto, como progreso? Estas combinaciones con otros campos, como por ejemplo es el campo de la fotografía, el campo del cine, mm, las imágenes, el tema mm. de las imágenes. Neptuno tiene mucho que ver con las imágenes y Urano con todo lo sofisticado, ¿no? De la proyección de esas imágenes. Por eso las famosas Los gafas lentes. virtuales, ¿no? Esto irá evolucionando. Creo que estamos en pañales de lo que estamos viendo de las famosas gafas para lo que vendrá en relación a lo que es la realidad virtual. Sí. ¿Sabes que este Aparte, sextil de Neptuno y Urano se vuelva a repetir? ¿Sí? Este sextil que estamos viviendo ahora se va a volver a repetir el próximo año, porque Neptuno va a ingresar nuevamente a Aries y después Urano ingresa definitivamente a Géminis y van a hacer nuevamente este contacto que ya están haciendo ahora. Entonces es muy potente porque aquí hay algo que se está empezando a crear. Desde el punto de vista colectivo, Neptuno puede hacer más sensible los colectivos, puede aportar una energía de mayor humanidad, de mayor espiritualidad, de mayor empatía hacia los colectivos. Este sextil ayuda mucho para que resonemos en una frecuencia más receptiva también como colectivos, porque eso es lo que rige Urano. Y también cambia mucho la manera en cómo vamos a establecer esa comunicación entre nosotros, porque si bien Urano está en Géminis, Neptuno aporta nuevos símbolos que van a empezar a aparecer sin duda en los medios, en las redes sociales. Es decir, cada vez que en las redes aparecen nuevos símbolos que utilizamos como emoticons o como, eh, qué sé yo, esto sticker o cosas por el estilo, esa es como la onda un poquito que trae también Neptuno y todos estos efectos especiales que estamos viendo en estas aplicaciones donde con inteligencia artificial me aparece una nube, me puedo poner pestañas postizas, me puedo transformar en un avatar. Entonces ahí Neptuno es como también esa transformación muy sutil, muy mágica y muy fantasiosa. De hecho, cuando Neptuno ingresó en Acuario y hizo el contacto con Urano, no recuerdo si fue en el signo de Acuario o en el signo de Piscis, es cuando empiezan a surgir en Internet los primeros sitios web y los primeros intentos de espiritualizar a través de la tecnología, los sitios web de tarot, los sitios web de las primeras personas que ofrecían sus servicios en el ámbito espiritual
es justamente con el tránsito de Neptuno en el signo de Acuario. ¿Sí? Ahí empiezan a aparecer los primeros sitios web de tarot y todo esto que conocemos, incluso los primeros sitios de astrologías también, que ya hay unos que llevan varias décadas. Entonces, también va a tener un impacto, yo creo, y ahí Enzo, que es un poquito más experto quizás, porque Neptuno trabaja el inconsciente. Y cuando está en sextil con Urano, aquí estamos haciendo un trabajo colectivo para descubrir nuevas informaciones y nuevos códigos del inconsciente colectivo. Se empiezan a manifestar de una manera mucho más real, de una manera mucho más consciente, de una manera mucho más, ok, yo esto no lo sabía, ¿no? Porque lo tenías en el inconsciente. Ahora que hay este aspecto que un Neptuno conecta con la energía de Géminis, y Géminis también tiene que ver con la mente. Entonces, ahí empezamos a entender, a incorporar, a asimilar también todo lo que arrastramos de manera inconsciente como colectivos. Ese contacto yo creo que nos va a traer nuevas informaciones científicas respecto al inconsciente colectivo. Sí, yo también lo que noto, que este sextil, como Urano es el gran revelador de la verdad, eh, he notado que últimamente se está hablando mucho de personas que han fallecido y entonces hablan de los contactos que se tienen con esas personas y hay ahora todo un mundo con eso. Que obviamente Neptuno estaría hablando, ¿no? De la parte psíquica de cada persona, de lo que venimos guardando de generación en generación y cómo este Urano, que necesita saber la verdad, está en Géminis, necesita comunicar. Y por si fuera poco, al estar Júpiter en Cáncer, que va a estar hasta junio del año que viene, también de alguna manera exacerba esta necesidad de ir al pasado. Entonces, yendo al pasado a través de meditaciones, visualizaciones creativas, viajes astrales, bueno, yo vi eso también hace muchos años, a través de todas esas experiencias, es impresionante cómo yo estoy viendo que hay ahora todo un mundo que habla mucho de esa conexión con seres que han fallecido, que eso también está revelando la tónica de esta época, me parece. Estaba pensando mientras las escuchaba atentamente, Úrsula, Mónica, quiero poner la nota en la discordia, no con respecto a lo que han dicho ustedes, sino que poner un tema en la palestra. Quizás esto se deba a mi ascendente Escorpio. Ajá. Me encanta generar esto de la pregunta que subyace un poco detrás de todo esto, que es una posibilidad. Me pasa, por ejemplo, que no podemos evitar que cuando hablamos de Neptuno, también hablamos en la posibilidad de esta fantasía. La fantasía me refiero a que cuánto nos servirá el poder empezar a conectar con estas disciplinas que indudablemente existen, lo que relataba Mónica, pero cuánto de imaginación al respecto nosotros depositamos según nuestro nivel de conciencia. Eso es algo que Bueno, quiero un poco la discusión, Mónica. viste que está la técnica de constelaciones familiares, que también es una excelente forma de vos anclar en tu realidad psíquica, digamos. Ordenando, por ejemplo, cuando trabajan con muñequitos, ordenando instintivamente, ¿no? Dónde pones a papá, dónde pones a mamá, dónde te pones vos, dónde vos pones a tu pareja, digamos, todo eso sale de vos, sale de tu interno, sale de tu memoria psíquica, sale de tu, bueno, de lo que vos sos internamente, ¿no? Y entonces eso es neptuniano, pero también es uraniano, porque te revela, te hace dar cuenta, ¿no? Y hasta qué punto uno repite después, ¿no? Con sus relaciones afectivas en general. Entonces, me parece que quizás me faltó agregar eso, ¿no? Que las técnicas como constelaciones familiares son un buen ejemplo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, de hecho que es un gran ejemplo. Me acordé alguna vez que hice una regresión
Mm. Y la información que apareció, que fue revelada, con la historia de Mónica me hizo acordar de esto, y le pregunté a la psicóloga, esto fue muchos años atrás, le dije, ¿pero esto es real o lo imaginé? Me dijo, si apareció es porque estaba dentro de ti. Claro, No importa el mecanismo por el cual exacto, haya aparecido, apareció porque estaba en ti, ¿cierto? exacto. Entonces, uno como que cuestiona de repente y dice, pero esto habrá sido real, me lo imaginé, que no importa, porque es el vehículo que tuvo la persona para depositar una verdad acá en el presente. Eso es como la maravilla, un poco conectando con lo que decía Mónica. Por el lado uraniano, me pasa también, la nota en discordia, que recordando historias de mitología antigua, incluso babilónica, Anunnaki, y todas estas historias tan entretenidas que me encantan también escuchar, relatar, recuerdo la historia de Enki y Enlil brevemente, cuando se le encomienda al ser humano, o más que nada en la pugna que tenían los dioses, uno apostó por los seres humanos y dijo, bueno, les vamos a dar la potestad de ese libre albedrío, pensando en la metáfora de que, por ejemplo, si yo tomo un hacha y se la paso al ser humano, el hacha, el humano la va a usar para cortar madera. Y va a cortar madera y también la empezó a emplear para aplicarla en otro ser humano. ¿A qué voy con esto? Con esta reflexión. Voy al lado Urano en Géminis en la actualidad, lo mismo que hace rato hablaba Enzo, la inteligencia artificial. No es culpa de la herramienta, sino que vuelve a tener que ver con el sentido en el cual empleamos dicha herramienta. Porque el lado peligroso, siento yo, es que, y bien peligroso digo, cuando empezamos a abusar de la herramienta, es como que casi permitimos que piense por nosotros. De ahí es donde se genera el conflicto. Y siempre estar en esa dualidad creo que es un punto importante a tener en consideración, porque claro, como decíamos hace un rato, es maravilloso ver las posibilidades, las oportunidades que nos generan estos transpersonales, pero también sondear los peligros creo que también trae información importante a tener en consideración. Es mi reflexión al respecto. Sí, claro, a nivel bajo puede traer la locura, ¿no? O sea, por supuesto, porque este planeta de Neptuno termina siendo un planeta focal en estos tiempos, así como otrora en la Segunda Guerra Mundial fue Plutón, ahora es Neptuno. Entonces, claro, a nivel alto, Neptuno sí es lo trascendente, lo espiritual, lo mágico, el arte, el misticismo, la intuición, pero a nivel bajo puede ser la evasión, las drogas, la confusión, el estar perdido. Entonces, eso unido a Urano, si se exacerba ese nivel bajo de Neptuno, y bueno, sí, puede traer la locura, lamentablemente, ¿no? Que también lo vemos eso, porque hay que ser honestos, ¿no? También se ve, qué sé yo tengo familia en Nueva York y me pasa que por ahí voy caminando por las calles y no en el centro, que es el lugar peor, digamos, sino en barrios lindos, y vos por ahí ves muchachos jóvenes, divinos, que te das cuenta que han tenido una buena vida tirados en el piso a las 2 de la tarde. Entonces tomás conciencia, ¿no? Que el tema de la droga está haciendo estragos. Ese Hay sería otro, el nivel bajo. hay otro aspecto importante que está haciendo Urano, que es el trígono con Plutón. Es decir, Urano en este Sí. momento está en sextil con Neptuno, que es un transpersonal, con Saturno, pero también está haciendo un contacto muy potente con Plutón, que es otro transpersonal. Es decir, hay contactos de transpersonales muy potentes en el cielo, que se va a volver a repetir también ese trígono el próximo año. Creo que es en el, no sé si el trígono exacto es en el 2026 o en el 2027, pero el próximo año el trígono está por grados, ¿sí? Está por orbe, está en Sí. trígono, ¿sí? Ahora, Pero se vuelve a ahora repetir. lo que tenemos, si lo vemos también de manera geométrica, ¿no? Es una semicometa que se Mm. está formando, Neptuno como un planeta foco en Aries, haciendo sextil, formando sextil con Plutón, a la vez Neptuno formando el sextil con Urano y Urano el trígono con Plutón. Entonces tenemos esa semicometa interesante y yo quería sumar a lo que estaban comentando en los riesgos, ya que, porque tenemos que hablar de las dos caras, ¿no? De las dos caras
siempre de lo que nos aportan los planetas, porque los planetas nos aportan esa luminosidad, pero también su sombra, ¿no? Que es el tema de Urano en Urano en Géminis. Urano en Géminis nos muestra una realidad dual, como todo lo que se posa en Géminis. Entonces, la dualidad de Urano-Géminis puede, por una parte, como mencionaba Álvaro, ser muy provechosa desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de lo que nos dan los avances, la tecnología que hoy en día se puede emplear, pero ¿en qué manos o cuáles son las manos que lo emplean? Por ejemplo, hay un riesgo de psicosis colectiva producto de lo que se quiere plantear o de lo que se quiere enunciar con el hecho de que tú puedas recrear y hablar con un familiar fallecido. Eso, a ver, hay que tomarlo con bisturí, porque el hecho de que yo te diga, estoy hablando con mi madre, y tú dices, ok, estás hablando con tu madre, pero tu madre, ¿dónde está? No, está muerta, pero yo hablo con ella porque tengo una recreación y ella eso puede generar en un momento, o sea, hasta un punto tú dices, ok, pero luego si esto se extiende y se normaliza, Sí, se va a convertir en una disociación sí, y vamos a estar hablando de un nuevo campo de psicosis mm, colectiva, porque al final, aquí entra lo neptuniano, te sí, estás creando una historia, un cuento no existe mm, para satisfacer un dolor, tapar o taponear un sufrimiento y hacerte a una nueva idea de que yo puedo reconectar con la inmortalidad de mis seres queridos a través de la tecnología. Y es como si ellos están aquí, entonces seguimos en esta misma línea, pero no es verdad, es una realidad virtual. Entonces, ahí es donde tenemos un grave riesgo, una brecha que está abriéndose muy peligrosa no de neurosis, porque la neurosis existe hace mucho tiempo, de psicosis colectiva, porque la psicosis, ¿qué es? Una disociación de la realidad y Neptuno es experto en disociar la realidad. ah, está bien, A- está muy a- bueno. apor- Me fi- Aportando con aquello, justamente, perdón, lo que decía Enzo, es que en el último tiempo me ha tocado observar que se está ampliando otro campo de espectro del estudio de la psicoterapia, porque están apareciendo casos de disociación de personas que se acostumbraron a hablar con Alexa, por ejemplo. Entonces, Alexa te acompaña en el auto, te acompaña en la vida, tú le preguntas cómo está, te responde, y empezamos a generar una especie de acompañamiento. Ya no estoy solo, ya no tengo que asociarme con el mundo de afuera, todo lo hago en línea, y tengo un acompañamiento porque es una persona que me habla. E incluso yo le pregunto que razone y razona. Y ahí es esa delgada línea que ya se está visualizando en los campos de la psicoterapia con pacientes que empiezan a llegar con su dependencia a Alexa. O recuerdo también, no sé si conocen esta serie, una serie que vi puntualmente que se llamaba Black Mirror. Es un Sí, capítulo, tremenda, qué tremenda, tremenda. tremenda. Y es un capítulo donde una pareja parece que tiene un accidente, muere él, y aparece una nueva tecnología para replicar al personaje. De hecho, si quieres avanzar en siguiente nivel, lo puedes incluso traer a la realidad como una especie de muñeco que en la bañera cobraba vida, y era exactamente igual, idéntico. Entonces, maravilloso, he vuelto a traer a esta persona a la vida, te clonaban la voz, generaban todos los recuerdos reproducidos, entonces actuaba y razonaba exactamente igual como la persona, pero no es la persona, no es Ese es el riesgo. real. Es el riesgo que tienen también estos tránsitos planetarios, por eso según el nivel de conciencia. Obviamente, me fijé en las efemérides, Úrsula, y los trígonos partiles van a ocurrir entre Urano y Plutón en noviembre del 2026, diciembre del 2026, Urano va a estar retrógrado, y después se repite en el 2027, en Mm. junio, junio y en junio del 2027.
Lo tenemos para rato. Lo tenemos para rato. Lo Es tenemos para decir, esto, rato. Sí. a mí me resuena mucho esto de Plutón en Acuario, en trígono con Urano, Urano en sextil con Neptuno y con Saturno. Para mí es como que si la realidad aquí se dividiera como en un caleidoscopio, porque esto genera multirrealidades. ¿En qué realidad vives? Bueno, hoy día voy a vivir en esta, mañana en esta otra y pasado mañana en esta otra. Y si ustedes preguntan, bueno, ¿y cuál es la realidad real? ¿Cuál es la realidad real? Es que todas ellas forman parte de la realidad. No va a haber una que va a ser más real que otra, porque cada uno la va a hacer más real y eso para alguien, lo que decía Álvaro, decía, bueno, esto me lo estoy imaginando, esto es real. Si ya existe en tu imaginación, es que ya es una realidad, incluso Claro. imaginada. Entonces, nos vamos a multirealidades cuánticas con todos estos tránsitos, lo cual tiene, yo creo que muchas luces y también muchas sombras. ¿Sí? Muchas luces y muchas sombras. El próximo año también se activa mucho Plutón porque comenzamos con los primeros eclipses en Acuario. Entonces, esos eclipses al lado de Plutón, pongamos atención, porque ya sabemos lo que hacen los eclipses al lado de Plutón. Tuvimos unos eclipses al lado de Plutón en el 2020 en Capricornio, ¿sí? ¿Se recuerdan qué fue? Mortandad. Fue una crisis, fue una transformación social, fue una evolución. Bueno, el próximo año Plutón está en Acuario y los eclipses van a catalizar una transformación profunda a nivel colectivo. Y puede que hable también de traumas Mm. colectivos que salgan a la superficie o de que empecemos a ser más conscientes de todo lo que estamos viviendo como humanidad actualmente, no vamos a entrar en detalles, cómo nos causa traumas a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo un evento, ya sea de lejos en las redes o porque alguien tiene un familiar o por lo que sea, todos estamos viviendo colectivamente un hecho que es traumático para todos, a distintos niveles. El próximo año Plutón es el que se nos activa y ahí, bueno, ahí Enzo va a tener harto trabajo porque es Escorpio y es psicólogo. Ahí Enzo te vas a llenar de gente que va a ir a tratar de sanar. Van a aparecer Todavía los más. nuevos traumas de la generación de Plutón en Acuario. Totalmente, totalmente. Y coincide con lo que, bueno, estamos viviendo ahora, que Mm, en el 2026 vuelven a estar juntos la conjunción de Saturno-Neptuno. Hablando de un transpersonal como Neptuno, no nos olvidemos que ahí está su padre, ¿no? Los hijos, ¿quiénes son los hijos de Saturno? Urano no es hijo de Saturno, pero sí Neptuno y Plutón como hijos de Saturno van a estar allí muy activos y sobre todo la conjunción tan emblemática, tan histórica que siempre tenemos que remontarnos a observar, a estudiar y a ser sigilosos con ella, que es la conjunción Saturno-Neptuno. Y lo que tú comentabas, Úrsula, de los eclipses, sobre todo los eclipses que se activan en mm, Acuario, activando a Plutón más aún, exacto. eso puede acompañar, eso da una resonancia muy importante a la conjunción Saturno-Neptuno con los temas que yo he venido investigando desde hace muchos años, los temas de las nuevas enfermedades psicológicas o psíquicas, cuando está la presencia de Saturno-Neptuno, pero también los repuntes de enfermedades a nivel colectivo, a nivel social. Y tú hablabas de la coincidencia del 2020 con estos efectos y ahora vuelven en el año 2027, ¿no? Comentabas del año 2026 o 27, hablabas exactamente Ura- del eclipse, de los El eclipses en eclipse en Acuario, Acuario, el primero lo tenemos ahora en febrero, en unos 6 meses más. Ahí se nos 2026, activa Plutón en Acuario, con el primer vale. eclipse de Sol. Claro, no va a Y estar al tenemos, lado de claro. Plutón, pero ya empieza a activarlo. Claro, y ahí y vuelven a acercarse, vuelven a estar presente la conjunción Saturno-Neptuno, porque la conjunción Saturno-Neptuno va a ser va a ser muy fuerte también, va a tener mayor fuerza el año que viene, el año 2026. a mí me dispara esto que vos decís, Enzo,
que Saturno-Neptuno en Aries me está hablando de figuras líderes, de los temas paternalistas, o sea, la figura del padre, y como que esa conjunción, claro, a nivel alto, bueno, sí, puede ser un nuevo tipo de líder donde se proyecte una gran ilusión, también puede ser una gran decepción. Me parece que también se está moviendo la energía del padre, como decía, por Saturno, y también esto está movilizando mucho a los hombres, que se están parando en un nuevo lugar. Ya desde Urano, cuando entró en Tauro en el 2018, que revolucionó a las mujeres, y eso también fue haciendo que el hombre lentamente se fuera posicionando en otro lugar. Ahora con Saturno-Neptuno, me parece que es interesante también ver eso, ¿no? En qué lugar se pone el hombre, el padre, ¿no? La responsabilidad del padre. Me parece que, bueno, por eso también está Urano en Géminis cambiando la educación. Creo que vamos a tener unos cambios en la educación impresionantes. Me llama mucho la atención toda esta generación de chicos de 13 años, 13, 14, que tienen a Neptuno en Piscis, que nacieron con Neptuno en Piscis, y bueno, todas las cosas tremendas que nos hemos venido enterando, ¿no? Bueno, de estos chicos que tanto han visto películas Netflix, tanto han estado ligados a los celulares y realmente han terminado, bueno, me acuerdo de esa película, esa serie Adolescencia, ¿no? Que el chico termina matando a una chica, ¿no? Y primero lo niega, después... Y ahí el padre toma conciencia al final de la película, bueno, perdón por spoilearla, donde se ve la imagen de un osito en la cama, como él dándose cuenta qué hice, era un niño, qué hice, qué crié, ¿no? Saturno, Neptuno, ¿no? ¿Qué pasó? Estuvo desfigurada la figura del padre. Me parece que también son planteos de esta nueva sociedad que a todos nos atañe, ¿no? Nos Yo moviliza. quiero recoger el guante ahí de Mónica, me parece un tremendo tema, un temazo fascinante. ¿Por qué? Esto producto también de lo que me ha tocado ver a mí en sesión, en terapia, la figura del padre. Convengamos que desde los años que uno se tiene esta memoria consciente, colectiva, no inconsciente, la figura del padre antiguo estuvo siempre asociado a la figura del hombre, el macho que iba a cazar y que tenía que luchar contra el león para traer el sustento, ¿cierto?, al hogar. Los tiempos claramente cambiaron. Ahora el león será un computador, entonces no es tanto un león. No es que el hombre sale y ahí tiene como su gran sitial, sino que son otras cosas las que empiezan a generar esta nueva reflexión de la figura, como bien decía Mónica, el repensar esta figura. Y creo que nos pasa mucho también en la figura masculina porque todavía queda eso que yacía muy secretamente en nosotros desde las generaciones anteriores de que, bueno, el padre, el proveedor. No, amigos míos, eso como que ya se acabó. Siento que en los que he visto en las sesiones que me ha tocado atender, la importancia de la ausencia de la figura paterna, la importancia de la ausencia. Vemos personas que, por ejemplo, ese padre que estuvo preocupado de yo salgo a trabajar y listo, ese es todo mi rol. No, 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 amigos, porque el rol paterno es el rol del respaldo. Y el respaldo y justamente la falta de ese acompañamiento es lo que desemboca en lo que retrataba Mónica. Como, ¿qué hice o qué no hice? Me preguntaría yo. Porque ya esa figura paterna no es solamente el que trabaja, yo traigo el dinero y todo el resto es de la mujer. No, amigos míos, el rol paterno, para mí, en mi modo de ver personal, es la importancia del acompañamiento. Se siente en esa figura masculina, que en el caso tengo acá una hija, y me interesa estar lo más presente posible en los momentos que ella intente atreverse a algo, yo darle la impresión de,
Si pasa algo, yo estoy detrás tuyo. Quiero darte ese respaldo. Y si estamos haciendo algo incorrecto, bueno, después arreglamos con mamá. Yo quiero ser esa figura, ese cómplice, para que esta persona, para que esta niña sienta que es posible arriesgarse un poco más. He visto una cantidad de casos de personas que finalmente, al no tener ese respaldo paterno, porque ese padre presente finalmente estaba ausente, desemboca en que muchas personas, y principalmente mujeres, desarrollan sus vidas a través de las cosas bajo control, organización, orden, porque si me arriesgo, siempre he estado sola, entonces prefiero no arriesgarme, porque si me caigo, ¿quién me levanta? Entonces, redefinir el rol paterno desde la trascendencia del acompañamiento, justamente en lo que Mónica señalaba, es empezar a hacernos cargo de que la ausencia es un problema de elección. El no estar presente genera muchas veces más conflicto en la imagen que retrataba Mónica de qué he hecho yo finalmente, qué fue lo que hice o qué fue lo que descuidé y no hice. Creo que es interesante tomar esa figura, sobre todo para el masculino que está tan en boga, ¿cierto? Y ¿en qué lugar le encajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rol? Está más cerca de lo que creemos y creo que es una gran redefinición, tomando un poco el guante de Mónica. Mm. Bueno, hablando de eso, Álvaro, que son muy buenas reflexiones las que ustedes han planteado. Nosotros tenemos que siempre también observar con el tema neptuniano, ¿no? Sobre todo con el planeta Neptuno. Neptuno juega un doble rol, que es el rol de lo que colectivamente se espera, la expectativa que siempre tiene el ser humano de quién nos va a salvar. Exacto. Y el otro rol neptuniano termina en la disolución de la fantasía, en esa disolución fantasiosa, y cuando la fantasía se diluye, se adquiere la posición de la víctima. Fíjense esto, cuando Neptuno estuvo en Sagitario, ¿qué se esperaba? ¿Quién nos salvaba? Nos van a salvar los viajes espaciales. ¿Qué se va a descubrir más allá de? Eso nos va a salvar. ¿Qué es lo que va a llegar del más allá para salvarnos? Después, con Neptuno Capricornio posiblemente se generó una ansiedad salvadora o de salvación del papá Estado. Muchos sistemas era Neptuno Capricornio, la nueva estructura, la estructura que nos va a salvar, la estructura que se va a posicionar y que va a tomar el poder y eso es lo que nos va a salvar. Mentira. Luego viene Neptuno Acuario, nos salva la tecnología, nos salva los adelantos, lo sofisticado, lo nuevo. La ciencia, Ojo. claro. Con Neptuno Piscis, que hemos terminado hace poco, ¿qué nos iba a salvar? ¿Qué nos salvaba? Aquí es el sálvese quien pueda, ¿no? Sálvense con todo lo que hay, las religiones, las La creencias, fe, los mitos, todo, La fe todo, te va a salvar. todo, la la fe. fe nos Los salva. escapismos, Sálvese quien puede, ¿verdad? los El escapismos escapismo, por Netflix. supuesto, las drogas te van a salvar, en fin. Y ahora con Neptuno en Aries viene la gran reflexión. ¿De quién estamos esperando la salvación? Yo lo que opino dentro de la comprensión de Aries, que la primera salvación está contigo mismo. Es decir, sálvate tú. Primero sálvate tú para poder entonces después proponer algo. Porque si no te ayudas tú, ¿qué vas a estar ayudando a los demás? Porque hemos estado siempre con la fantasía de ayudar al mundo, de salvar al planeta, cuando las personas en realidad viven en un desorden, en un caos continuo, con su micro, en sus propias vidas, y están soñando en salvar al planeta entero. Cuando lo que tú decías, si yo como padre no me dedico a mi hijo, ¿cómo puedo dar consejos de ayudar, de acompañar a otros? Por Exacto. ejemplo, ¿no? Y lo de la ausencia es muy neptuniano, ¿cierto? Lo de la ausencia es muy neptuniano porque después de la fantasía, después de la imagen o de toda esa ilusión que se crea o que nos lleva a crear Neptuno, cuando se desvanece, cuando se rompe el mito, ¿qué es lo que queda? Una gran ausencia, un gran vacío de la realidad de lo que nos lleva nuevamente a la realidad. Entonces, para que no caigamos
en grandes desconciertos durante este periodo largo de Neptuno-Aries, es importante hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo del rol que a cada quien le corresponde y no esperar que vengan ahora, vamos a ponerlo muy, muy literal, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablarlo también porque hay países que están esperando eso. Nos van a salvar los militares. Nos van a salvar unas nuevas fuerzas masculinas, grandes, ¿no? Defensores de la justicia, Aries. No soñemos en eso, o sea, veamos cómo realmente somos nosotros quienes podemos hacernos cargo de nuestra propia realidad, de nuestra individuación y desde allí aplicar lo que debemos aplicar. Y ahí tenemos que referirnos a la carta natal. ¿Cómo está ese Aries en tu carta natal? ¿Cómo está ese Marte en tu carta natal? Y cómo Neptuno desde ese lugar está generando los distintos aspectos. Chicos, tenemos que repetir esta conversación de los Me quedé ahí. transpersonales porque el próximo año se van a volver a contactar, así que nosotros nos tenemos que volver a juntar para volver a Totalmente. hablar de la segunda pata de estos Yo contactos. lo firmo ya. Totalmente. Sí, también me quedé ahí, como, ya, está bien, cerrémoslo aquí. Muy ¿Y bueno. sabés Sí. lo que me disparó Úrsula, chicos, todos, Enzo, Álvaro? Que me acordé que la generación del año 53-54 tenían Saturno-Neptuno en conjunción y yo he comprobado, vieron que nosotros astrólogos hacemos nuestra propia estadística, ¿no? Con nuestros casos. Y yo comprobé que la mayoría de la gente que había nacido en esos años habían tenido una decepción con el padre. Saturno-Neptuno. Realmente lo primero que hago cuando me toca hacer una carta de gente de esa edad, lo primero que hago es preguntarles qué pasó con papá. Sí, ¿Qué pasó con papá? es que Saturno se comió a Neptuno. ¿Ustedes Mm. han visto la imagen? Exacto. Hay una pintura tan potente donde aparece Saturno devorándose un hijo. El Goya. Es el Sí. de Goya, que es Ah, dramático, es terrorífico. Yo bueno. cuando lo vi dije, ¡ah! Infanticidio. Cronos, Bueno, claro, porque Cronos cuando... Claro, es una forma de matar al hijo, ¿sí? Eso es un tipo de infanticidio también. Yo claro. siempre digo, Saturno, Neptuno, Saturno es muy el arquetipo del infanticidio. Y todos me dicen, no, nada que ver, no, se comió a los hijos, entonces, ¿qué es eso? Es infanticidio, Claro. es canibalismo. Por eso hablábamos de los hijos de Saturno, ¿no? Los hijos de Saturno Correcto, y dentro de los hijos de correcto, Saturno, correcto. Neptuno, Plutón. Pero también la imagen de la autoridad engañosa, que se erige desde un lugar de, de ídolo Claro. y termina teniendo los pies de barro. Eso también, ¿no? Yo creo que pasa mucho con Saturno-Neptuno cuando no está bien canalizado. Claro. Es que, Mónica, importante lo que comentas. ¿Por qué? Porque realmente la imagen del Cronos, que es el padre devorador, castrador, Mm. es precisamente de aquel que no lo hace por autoridad, sino por miedo. Y es el miedo a lo que le mueve a tener que castrar a los hijos. Pero es realmente la pérdida de una verdadera autoridad. Quien tiene autoridad sana o quien aplica la autoridad desde una perspectiva sana, no tiene miedo, pero tampoco castra, tampoco hiere, tampoco limita, tampoco se traga, Tampoco engaña. tampoco engaña. He ¿Ves? visto mucho eso, el engaño me acuerdo un caso de un señor que el padre había estafado a sus amigos. Este hombre lo tenía idealizado el padre hasta que descubrió que el padre engañaba, los estafaba, ¿no? Con dinero a los amigos. Yo digo, wow. Y me ha pasado otros casos también o decepcionó ese padre por ser alcohólico o por Mm. tener alguna adicción, ¿no es cierto? Neptuno a nivel bajo. Eh, Me parece que, bueno, ojalá
podamos sembrar una nueva semilla que no tenga que ver con ese nivel bajo que venimos de ahí, de alguna manera. Bueno, vamos entonces a cerrar para dejar invitados a todos al Congreso de Astrología. Los que no puedan ir a Palma, tenemos a Urano, tenemos internet, tenemos la posibilidad de participar online en las ponencias. ¿De qué vas a poner tú, Álvaro y Mónica? Yo voy a hablar de Júpiter en Cáncer, vuelta a casa en un mundo de cambio. Es el gran retorno a casa, Júpiter en Cáncer. Así es. Así Y es. lo mío estará ligado a Perséfone, su relación ahí con Ceres. ¿Cómo es el impacto en las relaciones también afectivas? Entendiendo que ahí hay un germen, ¿cierto? Interesante desde investigar esta figura del asteroide Perséfone. Ay, mira tú, yo voy a estar hablando justamente de Ceres, que es la madre de Perséfone. Bueno. Vamos a estar revelando mucha información porque Ceres no solamente es un arquetipo de la madre, Perséfone es un arquetipo de hija, también Perséfone habla de un arquetipo de pareja, pero simplemente para adelantarles que a mí me encantan los detalles crujientes porque esa es una teleserie. em, Es un culebrón, sí. Perséfone es hija de Júpiter, porque Júpiter abusó de su hermana Ceres y Plutón, Exacto. que es el hermano de Ceres, es la que El se tío vendría a rapta ser a la sobrina, que es a la Perséfone, sobrina. y se termina relacionando y casando de alguna manera, generando vínculos. Así que las teleseries mitológicas son más sabrosas que las mexicanas y las turcas. Y la venezolana, Úrsula, y recordar que Plutón rapta a Perséfone enamorado, ¿eh? Estaba enamorado de Perséfone. Porque Así que Venus le dijo es a Cupido, mándale claro, un flechazo para que caiga enamorado. mándale un flechazo a Hades. Exactamente. Si ustedes quieren ver a Hades enamorado, a Plutón enamorado, no se pierdan el capítulo de Ceres con, con Úrsula y Perséfone con Álvaro. Sí, Va a estar muy es bueno eso. verdad, es todo un culebrón y claro, Cupido que tiene que ver con Afrodita, Afrodita después tiene que ver con Perséfone por el tema de Adonis, ¿no? Sí, es toda una Afrodita está metida en constelación. todos los rollos En las relaciones, conflictivos que han no, surgido. es Está es metida la ella, Celestina, es la es Celestina, la Sí. Celestina. la Celestina. Y Así la que, mis enrolladora. estimados astrólogos, me va a encantar abrazarlos y estar en persona con ustedes. A Mónica ya la conocí en el Congreso porque tú fuiste El primero. a vernos. A verlos, Exacto. y moría por verlos. Así que nada, y hice, le voy a confesar algo. Hice un ritual, entre comillas lo digo, ¿no? Pues no fue exactamente un ritual, pero fue un acto de manifestación el que yo hice en esa oportunidad. Cuando yo los vi en ese lugar maravilloso, en Palma de Mallorca, vi la organización, el contenido, todo lo que armó Enzo maravillosamente. Yo vi ese escenario, los vi tan bien, tan eruditos, tan maravillosos, como desplegaron todo su saber. Yo vi ese escenario y dije, yo quiero estar acá. Y lo hice con tanta fuerza que se ve que el cosmos me escuchó y 3 años más tarde, Enzo, un domingo, me llamó por teléfono y me invitó a dar mi charla, mi ponencia en este próximo congreso. Así que la magia existe, chicos, chicas, crean en ella, existe el poder de la manifestación, así que muy agradecida a Enzo y a todos ustedes. Y gracias, Mónica. Nosotros agradecidísimos contigo también. Gracias, Y gracias a Álvaro, todas, gracias a todos. Les mando un beso. Nos vemos pronto en el Congreso. Gracias a todos besos. los que nos acompañaron hoy Gracias. día. Bye bye. Muchísimas gracias. Besos. Y gracias a ti, Úrsula. Pronto. Pronto, ya prontísimo.